When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. smiles with you. And when you're laughing, When you're laughing, oh, you're laughing. oh, you're laughing, When the sun comes shining through. shining through. When you're crying, When you're crying, you bring on the rain. bring on the Stop rain. your sighing. Stop your sighing, Won't you be happy again? happy again. When you're smiling, 100 años de humor con Pere Aznar. and the world will smile with you. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí un día más en 100 años de humor, un programa que va y viene, pero que tiene un objetivo bonito. Que está bonito, que es, no sé si te has enterado, pero la cadena SER cumple 100 años. Apenas se ha dicho, un aplauso, es un efecto de sonido eso, ¿eh? No se ha dicho casi, pero sí, la cadena 100 y la cadena 100. La cadena SER. Bueno, pero se llama 100 años de humor, ya está. Las cagadas también forman parte de esto. La cadena SER ha cumplido 100 años y lo estamos celebrando durante toda la temporada, y en estos programas especiales estamos repasando, qué tipo de comedia hemos hecho en estos 100 años. Y una de las cosas que más alimenta la comedia es la actualidad. En estos últimos 100 años no siempre se pudo hacer reír basándose en las noticias, porque pasaron cosas, durante muchos años pasaron cosas, demasiados años pasaron cosas, y había gente que no permitía que se hicieran muchos chistes, pero siempre hubo gente que vio la actualidad de otras maneras. No les daban micro, pero estaban ahí, estábamos ahí. Me pregunto si a través de la risa todo hubiera entrado mejor, no hubiera sido más divertido poder hacer chistes de Franco, un roast, que él mismo hubiera dicho, ay sí, ahora se hace, ahora la gente pide que le rosteen, que es el término que utilizamos los cómicos pedantes para decir métete conmigo, ¿no? No hubiera sido mejor que se hubiera permitido hacer bromas sobre la voz de pito que tenía, o no hubiera sido mejor. De hecho sí que fue mejor cuando Fernando Simón salía y a dar los datos y se ponía a toser. Claro, es un drama, pero también hay comedia ahí, ¿no? Hoy queremos repasar cómo la actualidad y la comedia han ido de la mano, y para eso tenemos a la voz de la actualidad cómica en la cadena SER ahora mismo, o cadena 100, no sé dónde estás ahora. La cadena 100 cumple ser años. ¿Te imaginas que hicieran ellos un jingle completamente cruzado? Héctor de Miguel, ¿cómo estás? Hola Pere, ¿cómo estás? Me ha gustado mucho cómo has empezado de una manera, digamos, muy elevada, con un tono profundo. Y me he ido yendo al carajo. Claro, que no daba la sensación de que este era un programa liviano, que trata, no ligero, sino que trata de comedia y tal. Y de repente, después de esa cagadita, la cadena 100... Tomar por saco. Si la idea era, yo venía con traje y me he quitado la corbata, ¿no? De repente me he desnudado, me la he puesto en la frente y he dicho... Has pasado del tono de la cadena SER, cumple 100 años, sí, a los 40 Urbanet. Totalmente. O de Margallo a Miguel Ángel Rodríguez. Exacto. En una sobremesa. En una mala... Oye, pues vamos a repasar juntos un poco lo que es la actualidad y la comedia. Yo lo que tú quieras. Vale, fenomenal. ¿A ti te pasa que lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Tú eres capaz de ver las noticias sin pensar en una vuelta? No. De hecho es un drama esto también, ¿eh? Es un drama. Es una pesadez, ¿no? A veces me digo yo a mí mismo, qué latoso eres, ¿no? Qué latoso. Latoso, que es una palabra que se está perdiendo un poco, se ¿no? está perdiendo. Por algo será también, sí, pero... en favor de otras como turras o pesado, pero... Me acuerdo de esos cómics de Zipizape, cuando venía un vecino a verle a casa a don Pantuflo y decía, ¡ay, qué latoso! Vienen los Peláez, que son unos latosos. Pues sí, usemos latoso. Pues yo soy muy latoso cuando veo las noticias o cuando leo las noticias, porque enseguida le estás buscando la vuelta, le estás buscando el chistecique, y hay veces que no hay. O sea, hay veces que dices, claro, déjalo ya, ¿no? Déjalo. Si es una noticia normal. Claro. Ya no te digo noticias que igual rayan en el drama y que tampoco es necesario. Y que tampoco es necesario, que también hay mucha gente que se esfuerza como en buscar un chiste todo el rato en cosas que no tocan y efectivamente ahí no. Pero, ¿y te pasó de siempre? Porque claro, cualquiera que conozca tu trayectoria, antes cuando tenías otro nombre artístico, sí, que no Prince, era Prince. Era, sí. El artista anteriormente conocido como Prince. Sí. Tú ya hacías tanto en radio como en televisión. Tu rollo, tu expertise siempre ha sido actualidad. ¿Qué? Expertise. Ajá, vale. Es como latoso. Se usaba antes y ahora ya no. Es agarrar la actualidad y lanzar chistes sobre ella.
¿De niño ya te pasaba o esto se te despertó en algún momento? De niño me pasaba que me daba mucha curiosidad saber que había gente a la que le pagaban por hacer reír a los demás. Esto enseguida... Me gustaban las dos cosas, digo, pues mira que bien, porque me gusta hacer reír, siento placer al hacer reír a las personas y me gusta el dinero, con lo cual... sí, aunan dos cosas que me gustan y estaba bien. Entonces, una vez que descubrí eso, sí que es verdad que hay un tipo de comedia que a mí me gustó mucho siempre, que es la que tiene que ver con la actualidad y que hacía muy bien en esta santa casa gente como Goma Espuma durante muchos años. Totalmente. Que pasaron por lo que antes era M80, que ahora es los 40 Classic o lo que sea. Y, los 80 Classic, llamémosle, si ya estamos cambiándolo todo. Efectivamente. Y siempre, es verdad que siempre me sentía atraído, o cosas que se hacían en radio, muy antiguas, como aquel Protagonistas de Luis del Olmo, claro, en el que de repente hacían el debate sobre el estado de la nación, patrocinado por Tabacalera. Claro, que dices, ya la nación ya echaba humo, la nación ya... Qué pena que no esté Juan Carlos Ortega, que ahora sí, mismo para totalmente. hacer esas voces. Esas voces antiguas. Pero estará, también formará parte de los programas estos de 100 años de humor. Claro, el tema de la actualidad, tú me estás dando referentes que forman parte de, digamos, la democracia. La democracia. Hasta que llega la democracia hay momentos muy complicados. Hay una anécdota que no sabe mucha gente, y es que en esta santa casa, me gusta decirlo así. Esta santa casa y centenaria. Además, esta centenaria y santa casa, prácticamente es un monasterio de Belorado esta casa. Sí. Con ocupas dentro. Con ocupas que no se van, que ya no pertenecen a la iglesia. Que nos han excomulgado mil veces del Partido Socialista. Pero que no nos vamos. Pero que no nos vamos, que nos quedamos aquí. No, que no se podían ya ni siquiera... dar noticias, sino ni siquiera comentar noticias. Esto no sé si lo sabes, pero durante muchos años, los primeros años de Hora 25, un programa que tú plagias con mucho éxito. Sí. Bueno, ya no sabes muy bien quién plagia. Claro, ya están a la par, pero se inventaban cuentos. Cuando querían dar una noticia de la dictadura del régimen o una inauguración, algo así, claro, el nodo ya era bastante gracioso per se, aunque ellos no lo percibieran así, ya era gracioso, pero cuando llegaba a la radio se inventaban cuentos, ¿no? Entonces érase una vez, un señor bajito, sí, ya muy mayor, y así iban como un poco moldeando la actualidad. Eso ya no hace falta. No, y es verdad que cierto grado de censura, cuidado, esto que voy a decir es súper polémico. Vamos, tenemos titular, fantástico. España, prepárate. Cierto grado de censura no es malo para hacer comedia. Ajá. No le viene mal a la comedia porque evidentemente te obliga a rodear lo que quieres decir, a perifrasear, a que el que te quiere censurar no se dé cuenta de lo que tú quieres decir, ¿no? Claro. Como pasó en tiempos de la censura. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me fascina, que es ese censor que lee el guión del verdugo y dice, yo aquí no veo nada. No veo nada. Check, adelante, yo aquí no veo nada. Para adelante con todo. Y se la cuelan. Y claro. Entonces, qué bien está escrito ese guión por un lado. También qué tontos eran los censores, o sea, igual no había mucho nivel para ser censor. Pero entonces sí que es verdad que hay veces que tanta libertad, chico, me molesta un poco. Bueno, pero te molesta a nivel creativo, quieres decir, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, es verdad que lo que dices, que intentar que tu cerebro dé una vuelta distinta o que masajee una parte de la materia gris diferente para poder decir algo que no sea tan evidente como este señor es un tal, sino manejarlo así. A ver, la tentación está ahí. Nosotros a veces en Hora 20 y pico la jugamos, ¿eh? A veces decimos, este es imbécil. Okay. O gañardo, o retrasado. Vale, bien, está ahí. Pero si abusas mucho, es verdad que pierde efectividad, pierde sorpresa. La comedia es sorpresa. Claro. Y a veces es verdad que hay que obligarse a buscar el lado más irónico para no darlo tan mascado y para que te diviertas más tú y diviertas más a la gente, creo. Claro. Bueno, se muere Franco. No ahora, o sea, se murió ya. Es decir, a ver si ahora de repente hay alguien que se ha levantado de un coma y ha dicho ¡ay, coño! No, se murió Franco ya hace unos años. ¿Y cuándo se muere Franco? Hay quien lo quiere resucitar ahora, perdona. Pero eso pasa también. Muy bien, dada la vuelta, sí. Cuando muere Franco hay una explosión de contenido cómico que tiene que ver con la actualidad, pero curiosamente... Y tetas, perdona, las dos cosas. También, sí. Pero las tetas en principio, no... se puede hacer un paralelismo
A ver, había quien aunaba las dos cosas, ¿eh? O sea, las películas de Pajares y Exceso. A ver, mucha actualidad. Bueno, el divorcio. El jueves sí. El jueves sí. Pero en la radio, curiosamente, había una explosión de programas de actualidad que empezaban a hablar de la actualidad con todas sus letras, sin utilizar perífrasis ni metáforas, pero no había comedia dentro de esos programas de actualidad. La comedia estaba en sketches muy compartimentados en programas que no tenían nada que ver con la actualidad, como por ejemplo un programa de cine mitiquísimo que se emitió durante muchos años en las madrugadas, que se llamaba Del cine lo que yo te diga. Sí. Y en ese programa había una sección que se llamaba La Revista. Dentro de La Revista habían guionistas y cómicos como María Guerra, Carlos Tapias o Máximo Pradera, que hacían sketches increíbles que tenían que ver con la actualidad y que rememoraban cosas tan importantes como, por ejemplo, cuando Alianza Popular, aquel partido que tenía esquejes franquistas. Sí, efectivamente, es un esqueje. Un esqueje franquista, en principio dejó de tenerlos. Y entonces había nuevas voces en el Partido Popular que le hacían mucho la pelota a Fraga. Y eso se veía muy bien en sketches que se emitían de madrugada y eran de actualidad y cómicos. Del cine lo que yo te diga. Soy Isabel Tocino y quiero hablarles de Fraga. Yo le admiro profunda y religiosamente. Esa cabeza donde le cabe el Estado entero. Esas manos pecosas y regordetas, capaces de abatir un rinoceronte, pero también de asir una flor. Bueno, un ramo de flores. Yo haría cualquier cosa por Fraga. Repito, cualquier cosa. Dígame. Isabel, soy yo. Tírate por la ventana. Pero, don Manuel. Que te tires por la ventana. Ya te lo explicaré más tarde. Como usted diga, don Manuel. ¡Por España y por la obra! Partido Popular. La refundación. Wow. Muy bien. Está muy bonito, ¿verdad? Bonito, sí, es sí, bonito, sí. Está ahí. Sí, además muy bien insinuado que también Isabel Tocino pertenecía al Opus Dei. Claro. Muy bien tirado. Claro. Pues de esos primeros sketches, ¿recuerdas esa época? ¿Qué edad tenías tú? Si no... 80 y... ¿Será esto? Esto será el 85, 84, claro, 85... 8 años, 9 años. Claro, ahí no recuerdas sketches de actualidad. No, yo ahí lo primero que recuerdo, que estaba en otra radio que no es esta, aunque luego estaré aquí, eran los mitiquísimos Goma Espuma, que ya hemos nombrado, pero no recuerdo. Creo que escuchaba también en la SER, pero era en Onda Media, y creo que era con Julio César Iglesias, en la verbena de la... Ahora vamos a ir a la verbena de la Moncloa. Sí, ahí también se metía cuchara un poco en la actualidad política. ¿Cómo crees que sentaban en aquellos primeros años de la democracia este tipo de sketches políticos? Porque hoy en día... los políticos casi que se pelean porque hagas chistes sobre ellos, pero en aquella época era otro rollo. Pero claro, yo no lo sé porque no la viví de una manera consciente, pero sí intuyo, fíjate, que no era tan problemático porque no tenía la repercusión que puede tener ahora. Es decir, tú este sketch que me acabas de poner... Se emitió aquella vez y chao. A las 2:15 de la mañana un sábado y se acabó. Claro. Entonces nadie lo podía recuperar un lunes a las 4 y decir qué vergüenza estos de la SER aquí, de lo que yo te diga diciendo esto de Fraga y de Isabel Tocino. Claro. Entonces probablemente pasarían y se perderían como lágrimas en la lluvia. Claro. Y eso está bien. También. Se echa de menos también un la poco, viralidad también pica, ¿no? Claro. Pero ¿tú crees que sí que llegarían a los partidos políticos? Porque claro, ahora hemos puesto uno de Fraga y Tocino, pero sketches de Felipe González y Alfonso Guerra, luego escucharemos varios también. Bueno, a ver, siempre se cuenta, igual para hacerse los guays, tanto los imitadores, los buenos imitadores como los imitados, que no, a mí lo que me gusta es que me imiten, porque entonces ya significa que ya estás que ya ahí. eres famoso y no sé qué. Y no me acuerdo si era García o si María García, de bienaventurados sean mis imitadores porque de ellos serán mis defectos. Claro. Entonces yo creo que Fraga estaba encantado, porque también es como el eterno debate de si, por ejemplo, imitar a Trump a Saturday Night, pues sí, le humaniza, le quita carga, no ves a una persona tan peligrosa como puede ser Trump o en este caso Fraga, que venía donde venía. Yo creo que ellos estarían encantados de la vida. Y es verdad que si pasas por la vida en un cargo político sin que te imiten, probablemente no hayas hecho nada importante. Claro. Cuando tú escuchas este sketch del año 80 y pico, ¿qué sensación te produce? ¿Te produce una sensación de uy? ¿O lo ves perfectamente normal? ¿Sientes que hubo una llamada? ¿Sientes...? No, lo veo perfectamente normal y adaptando los personajes a la actualidad
lo podrías firmar hoy en día. Firmar hoy en día, sí. Totalmente, ¿no? Llegan los programas de actualidad, siguen desarrollándose y desarrollándose, el sacrosanto Hoy por Hoy, ¿no? Viva. Viva. Y ahí, claro, obviamente, don Iñaki Gabilondo, que siempre está presente. Siempre. Y siempre estará presente. De los 100 años de la SER, él ha estado 152. 152, sí, porque Iñaki Gabilondo ya estaba en la SER antes de que la SER fuera ni siquiera... Marconi no tenía ni idea, ni Tesla tampoco. Se construyó este edificio alrededor de ella. Efectivamente, sí, señor. De hecho, hay algunas moquetas que están hechas con un poco de piel sobrante de Iñaki Gabilondo. Bueno, Iñaki Gabilondo hacía el Hoy por Hoy, sus editoriales, sus tertulias, sus entrevistas sesudas, intensas, pero él fue de los primeros que introdujo una sección de comedia en la actualidad pura y dura, y eran los guiñoles. Los mitiquísimos guiñoles, con sketches tan increíbles como aquel momento cuando el señor Aznar se le ocurrió hablar inglés y... en la intimidad. En la intimidad, sí. Querido amigo Iñaki. Presidente, ¿esa forma de hablar? Yeah. What's the matter? ¿No es un poco rara? ¿Rara? Un poco rara. Yo me oigo normal. Arenas, tú me oyes un poco raro. No, presidente, no se te oye un poco raro, presidente. Se te oye perfectamente raro, presidente. Es que ese acento, no sé. Es muy parecido al acento que le pudimos escuchar en su comparecencia en Texas, en el rancho de George Bush. ¿Usted se refiere cuando dije algo así como... Estamos trabajando en ello? Eso es, sí. Claro, este momento es muy mítico en la actualidad nacional. Yo creo que pasará a los anales de la historia como algo bastante vergonzoso, pero pasará. Pero cuando suceden momentos así, la comedia los fija. Sí. ¿No te da esa sensación? Sí, efectivamente. Quedan además como si le echáramos laca, ¿no? En ese momento, y decir, esto ya ha quedado para siempre. Yo, de hecho, cuando esto sucedió, yo ya estaba en activo. Ya estaba dedicándome a esto y pagando las facturas, haciendo chistecitos. Y fue oírlo y decir, gracias. Gracias, presidente. Materia prima. Por este momento, por poner los pies encima de la mesa delante de Bush, porque se te haya pegado... O sea, por querer porque España ocupe un lugar preeminente o prominente en el marco internacional, te has pegado tanto a Bush que se te ha pegado el acentico. Es increíble. Y te damos las gracias, los cómicos de España, porque has hecho historia. Claro. Como tantas veces hizo historia, Aznar. Sí, y comedia, involuntariamente, sí. Esta pregunta es como se suda. A veces va a salir una de estas. A ver si puedo. Claro, ¿el humor es ideológico? Bueno, yo creo que siempre, incluso cuando no quieres hacer ideología, ya hay una ideología. Es decir, claro. Si tú quieres no ofender a nadie, si tú quieres que te aplaudan los de derecha, los de izquierdas, los de centro, los de arriba y los de abajo, ya hay una pretensión ideológica, aunque tú te lo niegues a ti mismo. ¿Quiere decir esto que toda la comedia tiene que tener ideología? En absoluto. Y yo, que me dedico a lo que me dedico, agradezco mucho también las cosas que no tienen carga y me río muchísimo también. Y nosotros a veces en el programa también hacemos las tonterías más tontuelas que se nos ocurren para desengrasar, porque si no sería insoportable. Ahora, si te dedicas a hacer los guiñoles de Canal Plus o te dedicas a hacer Hora 20 y pico, pues inevitablemente tiene que haber una carga. Lo que está por ver, y creo que es un debe en nuestro país y que ojalá se remedie pronto, es un humorista bueno de derechas. Y lo digo totalmente en serio. Esta era la repregunta, sí. Porque siempre, claro, obviamente hay ideología en todo y en la escucha también. Claro. No solo en la parte activa de tú generas comedia, sino también en la escucha. Tú echas en falta que haya buenos chistes que vayan más allá del mote o de buenos chistes que se rían de las cosas que hay cientos y miles de ellas que hace un bando y el otro. Sí, claro, no podemos... A ver, yo creo que si el humor de derecha lo dejamos en manos de los santos, bueno, pues no está mal si nos que es divertido, a los santos como lo que es, como un programa de humor. Pero, hombre, echo de menos... Humoristas de derecha los hay, los conocemos tú y yo. Otra cosa es que lo digan y otra cosa es que hagan humor desde ese prisma. En Estados Unidos hay muchos, lo hacen muy bien y yo me he reído con algunos de ellos cuyos nombres ahora mismo, por supuesto, no recuerdo. Pero estaría muy bien que hubiese humor de calidad de derechas y yo estaría encantado de reírme con él. Claro. Hemos escuchado mucha imitación hasta este momento y vamos a escuchar uno de los programas que tú has mencionado antes.
en el cual, sorpresivamente también, emitido en esta casa también, se hacía comedia y se hacían risas sobre las relaciones que había dentro del Partido Socialista. Se llamaba la Verbena de la Moncloa, y aquel espacio que se emitía en La Ventana lo hacían Figuerola y Javier Capitán. Yo creo que los imitadores más brillantes y más divertidos que ha tenido este país a nivel político, a nivel de comedia política, porque además de tener muy buenos guiones, pillaban muy bien la esencia de los personajes. Y fijaos en esto que se emitió en la Verbena de la Moncloa sobre Felipe González y el que era el Óscar Puente de la época, Alfonso Guerra. Estoy aquí muy a gusto, es posible que me quede unos cuantos días. ¿Por qué no alquila usted una celda? ¿Se refiere usted a una habitación? Me refería a una habitación en un monasterio. No tiemble usted, hombre, era una broma. Pues no le veo la gracia. Lo de ex y celda son palabras que a él no le veo ninguna gracia. En cualquier caso, yo quería invitar... Felipe, lo dice para que nos retiremos a la meditación. A la meditación, no me estaba refiriendo a una celda carcelaria. Un periodista, si lo dice un periodista, lo dice con mala folla. O sea, que no digas tú lo de la meditación. Es increíble, me parece Guerra de verdad, ¿eh? Sí. Parece totalmente... lo que tú has dicho, eran muy buenos imitadores. Claro, muy buenos. Fíjate que este sketch tiene que ver con todo el asunto de Señor X, los GAL, todo eso. Quiero decir que había un reparto. Sí, hombre, claro, y menos mal. Y menos mal, y menos mal, claro. Y menos mal que lo había. ¿Los políticos son personajes cómicos? Sí, excepto alguno que es... bueno, pero también, fíjate, iba a decir, alguno que es tan aburrido que no tiene gracia, pero también la gracia es esa, que es súper aburrido. Y entonces puedes hacer la parodia con que no hace nada. Nos está pasando ahora una cosa a nosotros, que es que hay muchos ministros y ministras. Hay mogollón. Los gabinetes de Sánchez son de repente 35 ministros, y como va cambiando cada poco, otros 35. Y tú dices, sales a la calle ahora mismo y preguntas, ¿tú sabes quién es el ministro de...? ¿Tú sabes quién es Sira Rego? Claro, y a lo mejor es Sira Rego a la que se lo estás preguntando. Sira Rego, y te dice, pues soy yo, pero ni yo sabía que yo era Sira Rego. Que es que no me acordaba que era ministra ahora. Sí. Entonces hay veces que nos cuesta sacarle, primero que la gente lo conozca, y luego sacarle algo caricaturizable que nos dé juego. Últimamente, por ejemplo, con Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, pues de repente era un nombre muy musical, y entonces nos dio por hacer un Ángel Víctor Torres. Entonces cada vez que hablamos de él hacemos una especie de funky absurdo que ya hemos ido agrandando, salen a bailar los guionistas, la redacción. Ángel Víctor Torres, él es ministro y socialista. Que luego lo de la política territorial y todo eso ya es... Ángel Víctor Torres. Pero esto es divertido, y se lo hicimos llegar a él. Se lo hicimos llegar a él, y me dijeron... ¿Y está bailando funky? Me dijo la gente que se lo hizo llegar, está flipando. Está flipando, ¿no? De repente... A ver, tiene gracia porque es canario, pero tampoco tiene... Es lo mejor que le ha pasado nunca a Ángel Víctor. Mucho mejor que ser ministro, vamos. Mucho mejor. ¿Te imaginas llegando a casa diciendo, mira, cariño, he hecho lo de Franco, aquello de no sé qué, lo de las territoriales está un poco liado, pero mira el funky que me han hecho, ¿no? Ángel Víctor Torres. Oh yeah. Te preguntaba por si los políticos son personajes cómicos, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza nuestro político gracioso favorito. Ahora mismo, en la actualidad, en el año 2024, año del centenario de la cadena SER, sí, todo el mundo estamos un poco flipando con la evolución meteórica de Zapatero como personaje cómico, que ahora de repente hace stand-up, hace comedia todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el que tú primero dijiste, ¡ay, qué gracioso esto! Bueno, el que primero no lo sé, pero el que más gracia me ha hecho a mí, y creo que me hará jamás, es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Sí. Sin duda. Voluntaria e involuntariamente, porque es verdad que a veces cuando subía al estrado del Congreso aplicaba eso que llaman los gallegos retranca. Sí. Y esa fina ironía con la que hablaba era muy divertida. Era. Y otras veces involuntariamente cuando se mete en esos pozos lingüísticos que es una maravilla. Que no suele salir airoso, pero que también se lo agradecemos porque efectivamente es el político el que elige a los votantes que sean los que le hacen gracia a los cómicos. Efectivamente. Pero fíjate, te ha sido uno relativamente actual. Ya no te acuerdas de Gil.
Hombre, Gil, claro, es que si consideramos a Gil político... Lo fue, fue eurodiputado, ¿eh? Yo que siempre le tengo identificado con claro. presentador de Telecinco. Fue alcalde de Marbella, formó parte showman. de la actualidad. Fue showman, fue muchas cosas. Ruiz Mateos también, claro, también un poco freak. El propio Felipe González, yo me acuerdo de mí mismo siendo muy niño y yo como haciéndome el gracioso. Imitando a... Decir, por consiguiente. Por consiguiente, ¿no? Sí, es verdad. Además era una muletilla que le aplicaban siempre sus imitadores. Claro, por consiguiente. O sea, que imagínate, mire usted, por consiguiente. O sea, que imagínate si ha habido. Bueno, las secciones de comedia en la actualidad es algo que ha llegado hasta nuestros días. Hoy en día se sigue haciendo comedia de la actualidad a todos los bandos y de todos los colores, y eso está muy bien. Lo que hay algunas que se hacen semanalmente, hay una que recomiendo mucho, que es la tertulia de cómicos de la Vivir, de un señor que está empezando que se llama Javier del Pino. Ahí es donde comentan todo lo que ya hemos comentado en Hora 20 y pico. Efectivamente, cogemos todos los cortes de Hora 20 y pico, los ponemos todos juntos. Pero con una nueva perspectiva. Exacto. Le cogemos los chistes y cambiamos un poco el género del chiste. Con el reposo que te da el fin de semana. Efectivamente, con el tono de finde. Con el tono de finde. Pero luego hay una sección diaria que se hace en La Ventana también, que es una cosa muy mítica que hace un señor que estaba detrás de los guiñoles en los inicios y que es Tony Martínez y su sección en Todo por la Radio, La Ventana. Es jueves hoy, Vox formará parte del gobierno en Castilla y León. La gasolina está a 2 euros y ha fracasado otro corredor humanitario en Ucrania, pero el planeta no ha estallado y estamos vivos. Ahí está, Tony. Tony es tu referente. Se pega un curro diario, Tony, es alucinante. Que es increíble, porque lo que yo hago, lo hago con tres. ¿Tres son tres o son cuatro? Son tres. Tres guionistas brillantes y luego estoy yo también, que aporto algunas cosas. Y sé lo que cuesta sacar una tira de más o menos 10-15 minutos. Lo que hace Tony él solo. Claro. El ritmo que le imprime, los cortes, los el lenguaje interno que tiene. Exacto, cómo va creando la repetición, que es una de las herramientas más clásicas de la comedia, que es cuando ya tú desde tu casa puedes, como cuando vas a un concierto y te ponen el micro, ¿no? Y cantas todo el estribillo. ¿Ya? Eso, claro. Pedro Sánchez, esa cosa que hace, ¿no? Ese tipo de alicientes. Eso es, vamos, yo le tengo una estima altísima a Tony Martínez. Es una barbaridad y lleva años haciéndolo. Sí. Hay a ver si estás de acuerdo conmigo, lo que hace Tony... No. De entrada no, pero a ver si te convenzo. Vale. Se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, o sea que se puede. Cualquier cosa. Dentro de 5 años estás de acuerdo conmigo. Lo que hace él, al hacer humor político diario, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, aunque digas que no, tienes que convertir la actualidad en una ficción. Sí. ¿Ves? Sí, estoy de acuerdo. ¿ Ves? Claro. Entonces tienes que convertir a Pedro Sánchez en un personaje de ficción y en tu caso llamarlo Pretty, y a Mariano Rajoy en una cosa, y a Feijóo en una cosa, y en su época a Guerra en una cosa, y al hermano de Guerra en una cosa. Sí, de algún modo... Y menear esos personajes a tu antojo para que la gente entienda la actualidad. Totalmente. De algún modo, no pensaba que iba a estar algo contigo. ¿Qué te parece? Si al final yo una tengo... vuelta que digo, ha empezado mal, al final el tío... Sí, porque al final es como contar un cuento y efectivamente hay personajes. Pretty Sánchez, el guapo, Sosa Rivera, que bueno, Risabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, que es que se ríe mucho. Claro. Entonces, mira, hay una cosa que nos pasa en Hora 20 y pico que a mí me llama muchísimo la atención, que es que nos ven muchos niños. ¿En serio? Y niñas, cosa que por un lado me preocupa. Hombre, tienes un aspecto don pimponero, pero... Sí. Pero cuando le pregunto a los padres, me dicen, o a las madres, me dicen, mira, es que nosotros lo vemos, y entonces el niño se ha ido de fondo, estaba de fondo escuchando y se ha ido acostumbrando a vuestras tonterías. Porque al final sois adultos haciendo el tonto. ¿Qué más quiere un niño que ver a los payasos haciendo el tontito? Y si son adultos, mejor. Entonces, entre eso, los insertos, el me la agarras con la mano, el no sé qué tal, eso les gusta mucho a los niños. Eso funciona siempre. Pero es por lo que tú dices, es porque en el fondo estás contando un cuento para adultos con lenguaje muy payasil que pueden entender los niños. Claro. Y aprovecho para decir, por favor, queridos padres, que no es un programa para niños. No es un programa para niños. No, por favor, no dejen en manos de estos cenutrios la educación de sus hijos. Total, porque además dentro de poco van a votar, dentro de unos años van a votar y están llenándose el cerebro de claro. Pero ese es el tono adecuado para entender la actualidad.
Yo creo que ayuda bastante, porque si no, claro, el otro tono es el de informativos, ese tono áspero, ¿no? Bueno, áspero no, puede ser también entretenido, claro, pero que lo que busca es otra cosa, no los de esta casa, afortunadamente, pero hay muchos informativos que lo que buscan es encabronarte, y que lo que buscan es una reacción negativa en ti, sobre todo en la tele, algunos también en la radio, eminentes, los conocemos todos, pero la tele lo que Vallés quiere normalmente es que te encabrones, porque normalmente si te enfadas con algo te quedas a verlo. ¿Sabes? No cambias de canal. Claro. Quieres seguir enfadándote. Claro. Esto se aplica al entretenimiento y a la información y a lo que sea. Entonces nosotros no podemos caer en eso, aunque a veces asomemos la patita de la indignación y de que con ciertos temas, pues como por ejemplo el racismo, el machismo, la homofobia, pues ahí vamos a hacer chistes, pero desde el cabreo. Claro. Pero no tiene que ser un tono sí que parezca un cuento realmente. Claro. Te decía lo del tono ya no tanto por el cabreo, sino por el tono de... Porque eso es una elección. Cuando tienes la actualidad delante, puedes decir, esto lo voy a contar con un tono dicharachero o me voy a poner serio. Voy a decir un chiste, pero me voy a poner serio. Te digo porque, por ejemplo, hay otros míticos que copan la SER ya desde hace varios años, no desde los 50, pero sí ya con la tontería ya desde hace pues una década y pico, que lo que hacen es que agarran la actualidad, le dan una vuelta, se inventan el titular, lo cuentan muy serio y has entendido exactamente lo que está pasando. Son los genios del Mundo Today. El Congreso aprueba con la oposición de las derechas el uso del catalán, el euskera, el gallego y lo que sea que hablen los cantantes de trap. Logro tu a mi meta, ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tú siempre callado como los mayores, controla tu puta que anda mordida, le ha advertido a Feijóo. Millones de hombres se niegan a ver el fútbol femenino hasta que las jugadoras vuelvan a tener menos derechos. Si sé que el sueldo que tienen les permite vivir del fútbol, conmigo que no cuenten, dice un hincha. Claro, lo han dicho serio. Claro. Hay un tono informativo. Sí. Hay deliberadamente un tono informativo, pero hay chistes todo el rato. En su caso ellos aplican un género que a mí me encanta, que es la parodia total. Claro. La parodia total es un formatazo. Claro, pues nosotros hacemos parodia parcial. Es decir, no te cambiamos la realidad del titular. El titular lo damos y luego hacemos un chiste. Ellos es la parodia total, porque ya en el chiste, en el titular va implícito toda la comedia y a partir de ahí pueden fantasear. A ver, son maestros, no voy a venir yo ahora a descubrir el Mundo Today, porque son los mejores en lo suyo. Son insuperables. Claro. Este es el momento en este programa en el que nos tomamos un respiro de unos 20 segundos. Pero en silencio callado, si no suena nada en la SER. Hombre, sería increíble. Lo intentamos. Susto, lo que pasa es que a los jefes les da un parraque. Es que una vez esto lo intentamos en un programa que hacíamos, a ver cuánto tiempo tarda en saltar la alarma. Y nos llamaron la atención. ¿Saltaría la alarma? Hay 30 segundos. Saltaría, así, el técnico está... Pero un segundo callado si lo contra la canción, eso es que se puede. Salta la de aquí, la del Primark, la de... Sí. Alerta informativa. Que no... When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, oh, you're laughing. When the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing. Won't you be happy again? When you're smiling, keep on smiling. And the world will smile. Let's go now. Impresionante solo de saxofón de Héctor de Miguel, que además de ser un cómico fetén es un saxofonista. Bueno, soy maestro. Además del saxo tenor, ¿eh? Tenor. Hombre, tú no podías ser otra cosa que no fuera tenor, imagínate. Me dieron el soprano y dije, no. A ti la flautita esa de Kenny G, dices, ¿dónde voy con esto? Si esto lo hago soplar yo y suena como una bocina. Continuamos en 100 años de humor, repasando lo que ha sido la comedia política en estos 100 años y nos vamos acercando a la actualidad. Y en la actualidad hay varios formatos que me han hecho pensar en algo muy importante, y es que
el oyente tipo, ¿no? El que nos puede estar escuchando, o la oyente tipo que nos puede estar escuchando, esa que dice, no, yo es que escucho la SER todo el día, ¿no? Y entonces escucha la tertulia del Hoy por Hoy, y luego escucha las reflexiones de Francino, por ejemplo, en La Ventana, y luego escucha ahora el informativo de las 8, hora 20, y luego escucha hora 25 con sus tertulianos, y luego para dormir se pone hora 20 y pico, ¿no? Entonces, claro, tiene una idea de lo que ha ido pasando a lo largo de un montón de voces que van dándole una manera de reflexionar. En esta casa santa y centenaria hicisteis tú, tu amigo Ignatius Nacho y David Broncano, la joven promesa David Broncano, un programa que nació como una auténtica tontería, como una catedral, se convirtió en una catedral, y dentro de esa catedral se daba pie a una serie de reflexiones y de acercamientos a la política que formaban parte de la opinión de la gente. Bueno, a veces. Tampoco... A veces, no siempre, pero acuñasteis cosas que eran, claro, que era en broma, pero que hoy en día parecen de verdad. Como aquello del fascismo del bueno. Un aplauso para Muchas gracias. Andrea Levy está entrando. ¡Fascismo del bueno! Esto pasó. ¡Fascismo del bueno! Su respuesta. La cara de Andrea Levy. Yo creo que en la vida hay que hacer amigos. Que no, hay que hacer amigos y empiezas mal, ¿eh? Así no vamos a hacer amigos. Claro, esto es una tontería. Los cánticos de la vida moderna, yo creo que si eras oyente de la vida moderna seguro que te recuerdas cientos de ellos, pero todo esto viene de una reflexión previa, de una sección, o bien de Héctor o bien de Ignatius, en la que se hablaba de que el fascismo del bueno estaba colándose en las instituciones. Es que viene de una sección muy bonita que hizo Nacho. Bueno, todas las secciones eran, aunque uno las proponía, pues los otros dos aportaban. Claro. Entonces Nacho se pone a reflexionar sobre el colesterol. Ajá. Y dice, de la misma manera que hay colesterol bueno, claro, colesterol malo, fascismo malo y fascismo del bueno. Claro. Y esa idea tan bonita, claro, es una idea muy bonita, la fuimos engordando hasta que sale este cántico, fascismo del bueno, con el que efectivamente Andrea Levy fue recibida, para su sorpresa. Para su sorpresa. ¿Se lo tomó bien? ¿Se lo tomó mal? Sí, se lo tomó muy bien. La verdad es que Andrea Levy vino... Dijo, pues sí. Mira. Dijo, pues la verdad que no veo nada raro aquí. Se me ha recibido en Génova con gritos parecidos y todo el mundo muy satisfecho. Sí. Le voy a pedir a Nacho Vegas que me haga una canción. Nah, eso no lo dijo. Pero... ¿Cuál es el político con más sentido del humor que has conocido en todos tus años de hacer chistecitos sobre ellos? Con más sentido... Con más tragaderas del humor. Joder, ahora me pones en... Pues no lo sé. Bueno, a ver, Pablo Iglesias, las veces que vino, sobre todo al principio de la vida moderna, vino muy jugón. Ajá. Luego ya se fue agriando, se le agrió el carácter un poquito, ¿no? Por lo que sea. Y lo entiendo también un poco. Sí. Errejón también era jugón. Rita Maestre. La verdad es que son todos de un lado, ¿no? Una cuerda, ahora que me doy cuenta. Por lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, no, pero sí, a ver. Luego es verdad que, hace poco entrevisté a Óscar Puente y dentro de que está pasando una serie de circunstancias personales que no son bonitas, sí que es verdad que le gusta jugar también. El jugón. Que le gusta provocar. Pero ¿te has encontrado alguna que al encontrarte algún político o política de cualquier signo que te haya dicho antes de empezar, joder, que hablan con esto, ¿no? Como este comentario que te ha hecho Andrea de... No. La verdad es que no. Todo el mundo entra perfecto. No, pero yo creo que, un poco, quizá en aquel momento de la vida moderna todavía no, pero ahora ya saben a dónde vienen, ¿no? Y si el otro esqueje de la vida moderna es hora 20 y pico y vienen ahora 20 y pico, supongo que saben a lo que vienen. Que saben que de momento les digamos cosas. A mí me gustaría, dentro del humor político, hoy no lo he invitado, porque tampoco, porque ¿para qué? Para 3 minutos no iba a venir tampoco, pero... Creo que es bonito hacerle un homenaje a un filósofo, a un comentarista político de máximo nivel que lo dice todo como si fueran auténticas, con perdón, gilipolleces, pero todo lo que dice es proteína pura y que esas editoriales increíbles que tú ahora contabas, una sobre el colesterol, parecían tonterías, pero
acababas y decías, no, espérate un momento. Sí, sí. Aquí hay un montón de chicha. Lo digo todo de corrido. Venga. No hay democracia sin determinación. ¿Vale? Frase de Julio Anguita. Y no hay determinación si no estás borracho de idealismo. Y no estás borracho de idealismo si no eres un flipado. Y si eres un flipado es que eres un estúpido. Y si eres un estúpido no tienes razón. Bueno, pues esa es la gente que vota. Y ya está. Incontestable. Yo qué sé, yo siempre digo que he estado 8 años a 1,5 metros de un genio. Total. Todo el rato. Tanto aquí en la radio como en los escenarios. Y como fan, porque claro, yo ya era fan de Ignatius. O sea, Ignatius antes de que a lo mejor gracias a la vida moderna fuese una estrella claro. Digamos, del mainstream. Él ya hacía esto. Él ya hacía esto y tú lo sabes y los cómicos éramos muy fans de Ignatius. Era cómico de cómicos. Era cómico de cómicos y de cómicas, pero no había dado el paso todavía a que el gran público le conociera. Entonces de repente tenerle tanto tiempo tan cerca y estar babeando mientras él soltaba estas soflamas que, como tú dices, bueno, sí, qué tontería, ya, tontería, claro. Pero es una gota malaya que va quedando, amigo. Total. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en tu casa y haces... Y dices, ¿por qué estoy votando lo que estoy votando? ¿No? ¿Tú crees que los cómicos que hacemos actualidad política podemos cambiar el voto? En absoluto. No, esto me gusta que me hagas la pregunta. Me gusta que me hagas la pregunta porque hay gente que se indigna con nosotros, que estáis ahí. No, o sea, te pregunto porque digo, hay gente que a lo mejor, incluso de un bando que no es el que el que escucharía Ignatius, de repente lo escucha y dice, pues a lo mejor. Pues mira, iba yo a votar a Vox y ahora escuchando a Ignatius y de repente soy un jovencito confuso. Que soy comunista. Yo creo que la gente que opina eso tiene muy poca estima, quizá propia, y sobre todo tiende a pensar que la gente es gilipollas. Claro. Entonces, yo soy consciente de que nadie va a cambiar su voto por oírme a mí, ni a nadie, ni aunque fuera un cómico del otro bando, si yo lo escuchara, pues mira, he visto la luz. No, nosotros estamos aquí, como bien dice Wyoming, para dar consuelo y para dar alivio y ya está. La actualidad es la que es, a veces más dura, otras menos dura, y estamos aquí para hacer reír. Que te ríes si eres de mi cuerda, qué bien. Que te ríes y no eres de mi cuerda, aún mejor. Mejor todavía, si te dejas, a lo mejor, invadir por la comedia, verás que te ríes y no pasa nada, aunque no pienses lo que pienso yo. Y desde luego, pensar que alguien va a cambiar su voto por oírme a mí o a quien sea, es tener en muy poca consideración a ese alguien y a ti mismo, probablemente. Claro. ¿Llega ahora 20 y pico? Sí, ya era hora. A tu vida. No, sí, claro, ya sí, porque todo esto. He venido aquí a hablar de mi libro. Claro, ¿no? estamos aquí hablando hablando de la cadena SER, que ya verás tú. Hablando de cosas que no le importan a nadie. Llega ahora 20 y pico y llega en un momento en el que yo creo que estamos en el momento de la historia con más charcos que pisar por metro cuadrado. O sea, creo que hoy en día te levantas por la mañana y dices, yo creo que hoy podría pisar 5 charcos y todos ellos molan y de todos ellos me saldrían buenos chistes y voy a pisarlos de todos los signos y colores. Y en Hora 25 diariamente Héctor de Miguel, el artista anteriormente conocido como Prince, los pisa y, por ejemplo, pues yo que sé, algo, no sé si a la gente le sonará, pero se habla mucho de esto. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? La amnistía, joder. Claro, aquí, en Hora 25, no creemos que la ley de amnistía sea de izquierdas. Sabemos perfectamente que Junts no es precisamente un partido progresista y no nos hace ni pizca de gracia perdonar delitos relacionados con la malversación, aunque el PP tampoco puede dar muchas lecciones sobre esto. Y hemos trabajado mucho para saquear. Es un precio carísimo el que vamos a tener que pagar por no tener un gobierno en el que podrían colarse elementos abiertamente inútiles y racistas como este. ¡Esas lecheras! ¡A la frontera! Te escuchas y dices, madre mía, que a veces ni te acuerdas de cosas que dices. Afortunadamente se me olvidan y es verdad que la amnistía pues es un charquito y también que haya... Tengo más charcos, ¿quieres otro? Sí, dame. ¿Te acuerdas de aquel novio que tuvo Ayuso? Sí. Que no sé si lo sigue teniendo, ahora cuando se emita esto. Sí, el de la peluca. Ese. Peluquitas. Hablando de capear, ayer supimos, gracias a La Cadena SER te lo cuenta, que el ya famoso particular Alberto González Amador, al que aquí nos gusta llamar Lover,
propuso a la Fiscalía comerse 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Acabáramos. Vamos, lo que es un inocente de manual. Que madre mía, como siga así, va a acabar aceptando prisión permanente revisable. Menos mal que aquí en nuestras cárceles no hay pena de muerte, no como en las residencias madrileñas. Van a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna. Ya murió ahí. Mamá. ¿Ves? Pero fíjate, me resulta curioso que tú mismo digas, ay. Es que hemos hecho tanto... Un día los conté. Charquito. ¿Sabes cuántos charcos? Creo que hemos hecho 7.291. Uno por cada vez. Eso es. Que, ¿cómo se...? Porque hay una pregunta que se hacen todos los oyentes y yo mismo me la hago, y eso que he trabajado en esto muchos años, incluso escribiendo guiones para programas como el que tú haces. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desecha? ¿Cuál es el modus operandi? Claro. Porque, claro, hoy en día hay 700 cosas todos los días. Claro. A ver, el modus operandi es que al final nosotros estamos parodiando un informativo de verdad, un informativo serio. Entonces tienes que hacer una escaleta que sea parecida a la que tu olfato periodístico, que en mi caso es ninguno porque no he hecho periodismo, claro, pero he visto mucha tele y he escuchado mucha radio, he leído muchos periódicos, digo, pues nacional, pues yo creo que la más importante es esta, luego internacional, luego sociedad, luego cultura y luego no sé qué, deportes. Y a partir de ahí, si la pregunta te refieres a qué chiste te quedas y a cuál desechas, en este caso el drama para mi equipo es que hay un director que soy yo, ¿sí? y que estoy así, súper serio, en las reuniones de guión, y a veces hago. Ese sí. Incluso a veces hago. No. Porque no. No, pero me refería ya no tanto a los chistes, sino a decir... Estamos muy pesados con esto de Ayuso. Sí, eso es o estamos muy pesados con esto de la amnistía. Mira, hoy, claro, es que es todos los días. Claro. Mira, es fíjate, todos los días. Esto se está emitiendo en verano, en un día indeterminado, muy bonito de verano. Esto está ahora mismo, mientras escuchan esto, que yo soy oyentes de la cadena SER, esto se está emitiendo para que los de Carrusel Deportivo puedan ir al baño. Exactamente. Pero hoy estamos a finales de junio y han pasado una serie de cosas relacionadas precisamente con el novio de la peluca de Ayuso. Hoy yo mismo he desechado en la reunión ofrecer esa información. Porque ya. Por hastío, porque me da la sensación de que hoy no íbamos a aportar ningún chiste nuevo. Claro. Que al final es también, mi labor como director es intentar identificar cuándo ya estaría. Claro. O sea, si no vas a aportar nada nuevo hoy, vale, sí, podemos repetir otra vez lo de la peluca, lo de 7.990 y lo de que Ayuso está súper enamorada porque está súper pillada. Claro. Pero igual ya está. Entonces, claro, eso tú sabes como cómico también que la iteración está muy bien porque es un arma de la comedia, pero hay un momento que dices, ya está, ¿no? Ya está. 3-4 veces y ya lo tienes. Claro, se podría hacer comedia y ya está, hacer chistes y ya está, pero llega un momento que cuando se hace comedia política a diario, los políticos se forman parte de la propia comedia y ellos mismos, de alguna manera, quieren su trocito del pastel. Entonces se producen, no sé si se provocan por su parte o por la vuestra, pero ya hay interacciones concretas. Ya el presidente del gobierno envía una pizza. Sí. O una carta. Eso pasó. O hay una entrevista con el presidente del gobierno, con la vicepresidenta del gobierno, con el líder de la oposición no, pero estaría fenomenal. Bueno, ha venido Borja Semper de momento. Ha venido Borja Semper de momento. Sí. Pero claro, cuando se entrevista desde la comedia a todo un presidente del gobierno, pues se empieza con un temita floji, como así para decir, bueno, que somos colegas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pedri, Priti? Y vamos a hablar de bicis un poco. Me encanta salir en bici, me hecho. Claro, pero tú eres el presidente del gobierno, o sea, tú no puedes decir de repente un domingo, me voy con la bici. Tienes que avisar, me imagino, ¿no? A un equipo de seguridad, que, o sea, no puedo, me voy por ahí. Bueno, primero, a mí me viene muy bien porque salgo fuera de Moncloa, me oxigena la montaña de Madrid. Y luego, efectivamente, pues con el equipo de policías nacionales que acompaña a la presidencia del gobierno, pues lo que hacemos es preparar rutas. Entonces tratamos de ser lo más discretos posibles, vamos unos pocos solo. Y tú dices jiji jaja y no sé qué, y ay, la bici, que viene la pizza, sed malos, sí, pero ¿y lo de la ley Mordaza qué? En Mordaza nosotros hemos sido muy pesados en este programa. Te he escuchado. Claro, esa declaración de la voy a derogar en cuanto llegue al gobierno. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. No pudo ser por desacuerdo con Bildu y Esquerra. Realmente, al final, claro, resumiendo mucho, era casi por las pelotas de goma. No era solamente por eso. A ver, yo reconozco que ese ha sido de los pocos compromisos que no hemos cumplido.
¿Cómo le puse contra la espada y la pared? Pues fíjate que la pregunta que te iba a hacer yo como para terminar era, ¿deberían todos los programas de actualidad de este país, de este planeta, tener un cómico para hacer las preguntas difíciles? Bueno, alivia mucho, claro, si sale el bufón y... que yo nunca he entendido ese insulto, ¿verdad? Cuando nos llaman bufones, pues sí, perfecto, claro, genial. Es esto. Si sale el bufón y te hace la pregunta, digamos, incómoda, pues a lo mejor el que la recibe desde otro prisma y a lo mejor ese día la contesta. Porque normalmente lo que pasa es que si van a programas serios, digamos, serios, espejo público. Bueno. Van muy preparados, van muy a la defensiva. Con asesores. Claro, entonces aquí mi única condición, fíjate, yo poniendo condiciones, mi única condición previa para esto era: yo no voy a pactar ninguna pregunta, no vais a saber el cuestionario, no vais a saber nada. Entonces... pero eso a los payasos nos lo permiten. Claro, yo creo que ese margen sí que debemos aprovecharlo. Y empezar por algo liviano, como ¿dónde vas en bici? ¿Qué comes en Moncloa? Cuando llegas de una cumbre de la República Checa, te haces un huevo frito y tal. Sí que prepara al personaje para hacerlo. Bueno, y hablando de esto, lo de la ley Mordaza, ¿qué pasa con eso? Claro, y ahí las sueltas. Y el tipo que ya está como relajado, se ha quitado la corbata y se la ha puesto en la frente, como he hecho yo al principio con la cagada de la cadena 100, entonces ahí ya... Pero eso te digo una cosa, Pérez, te humaniza. Eso me humaniza. Porque eres demasiado bueno. Porque si no... Es que con este apellido hay que humanizarme de entrada, porque si no... Oye, a los jefes de la SER hay dos cosas que les encantan. Una es cuando no les pedimos más dinero, eso les gusta mucho cuando no les pedimos dinero. Y dos, que los cómicos nos pongamos serios. Ajá. Sí, porque te digo una cosa, es que el humor es una cosa muy seria. El humor es una cosa muy seria. Como digo yo siempre. Como dices tú siempre, buenos días. El humor es una cosa muy seria. La primera no la cumplimos, porque se pide más dinero siempre. Sí, lo que pasa es que ellos tampoco cumplen. Tampoco. Al menos démosle la segunda en aras de poder conseguir la primera. Así que tengo que hacerte la misma pregunta que le he hecho a todos los compañeros y compañeras que han pasado por este programa. ¿Dónde estaría Héctor de Miguel si no hubiera sido un fiel amante y proveedor de comedia? La verdad, no tengo ni la más remota idea, pero lo que sí tengo claro es que sería una persona profundamente infeliz. Sería un desgraciado porque todas mis aspiraciones vitales desde que tengo uso de razón pasaban por dos cuestiones. Una, no trabajar, y otra, no madrugar. Y este oficio al que nos dedicamos ha conseguido que yo cumpla esas dos aspiraciones vitales, que era lo único que le pedía a la vida cada vez que a las 7:30 de la mañana sonaba el despertador para ir a la escuela. ¡Qué bonito! You smiling when you smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you laughing. Pues eso pretende ser este programa, un par de cómicos o cómicas repasando cómo nos hemos reído en estos 100 años. Hoy hemos hablado de actualidad, de comedia política, de cómo en estos 100 años hemos hecho los cómicos y cómicas chistes sobre lo que nos va pasando a todos y lo que algunos pocos y pocas tenemos el privilegio de hacer, que es no madrugar, trabajar poco y convertir la actualidad en comedia. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Pérez, siempre, de corazón. Y te deseo todos los éxitos, que ya los tienes. Bueno. Y sobre todo te deseo que la cadena SER... Otros 100 años. Otros 100 años, ¿no? Y que la cadena SER multiplique por 100 también. De todo lo demás. Tus honorarios, ¿no? Hombre, claro que sí. Oye, normalmente acabamos con esta canción tan bonita, esta versión del When You're Smiling de Louis Armstrong. Pero claro, es que, tío, tú... Cuando te pones a hacer canciones de actualidad... A mí me vuelve loco, tío. Hombre, vas a estropear este momento. Cascarle a la antena de la cadena SER los 2 minutos de tu canción de la carta de Pedro Sánchez cuando se fue 5 días a reflexionar. Fit Ferreiro. Vale. Bueno. Tú verás, es tu programa. El año 2024 la cadena SER cumplió 100 años. El año 2024 el presidente del gobierno se tomó 5 días para pensar qué hacer con su vida cuando se dio cuenta de que había fascistas. Claro. ¿What? A veces me pregunto, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? Lo que mereció la pena fue que esos 5 días hicieron que Héctor de Miguel y su equipo de hora 20 y pico tuvieran los santísimos
testículos y ovarios de hacer una versión de un himno que les quedara bonito y que además hiciera pensar, que es eso que nos gusta hacer a los cómicos a veces. Reír. Sí, aunque sea sin querer. Como digo yo siempre. Como dices tú siempre. Hay que hacer reír. Yo solo aprendí de ti. Y hay que hacer pensar. Venga, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos a la próxima. Os dejo con Turpedro. Desde allí, desde Moncloa, se ve la España vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de furia y tú ahí sigues sin paraguas, con Europa esperando como el 23 de julio, con el facherío trinando. Se puede saber qué esperas de los medios y los jueces, que les den y que nos vean cenando en el Luna juntos. Bronca no, tú y yo expectantes a que des una respuesta, porque no hay nadie al volante. Y España llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en ayudarte y hasta en dimitir contigo, en la SER me recomiendan que haga caso a Francino y que esté siempre contigo. Y yo no puedo negarme, pues yo soy el periodismo. Te apoyé todos los días y aún repaso tus facciones y cae una paja al día. Yo ya puedo aconsejarte porque el sueldo me va en ello. No dejes que corra al aire y no nos digas adiós. Aunque sigan murmurando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, que mejor votar al centro, que tú quieres que te quieran, solo quieres que te abracen. Y publicas que no tienes voluntad para quedarte. En la SER estamos rotos. Ángels quiere entrevistarte. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? Tienes que quedarte y aguantar. Tengo que renovar.